Amigos, mucho se ha hablado de las saunas de la familia de Begoña Gómez. Aquí hemos contado mucha información de lo que se hacía en esas saunas, que era prostitución. Las había saunas para homosexuales, pero también había prostíbulos para mujeres. Sabemos hoy que el tío de Begoña Gómez hasta estuvo en prisión por explotación de mujeres, una prostituta rumana a la que sacó la documentación y metió en una habitación a trabajar 12, 15, 20 horas, fue la que le denunció. Pero solo hay un periodista que alguna vez entró en ellas y nos puede contar cómo eran esas saunas. Lo hizo camuflado, infiltrado, allá por 2018, creo recordar, y fue en la calle San Bernardo, en quizá la más famosa de las saunas de la familia de la esposa de Sánchez en Madrid. Ese periodista es Javier Negre. ¿Cómo estás, Javier? Pues muy buenos días desde Buenos Aires, desde Argentina, y nada, encantado de estar aquí con vosotros. CEO del grupo EDA. En el 2018 tú estabas en El Mundo. Recuerdo yo que aún habíamos hecho algo en televisión juntos, ¿verdad? Sí, yo era reportero de Crónica, del suplemento de grandes reportajes del Mundo, y yo creo que lo más interesante que tiene el diario El Mundo, que hacemos mucho reportaje de calle, y salió una noticia que quiero recordar en un medio digital, en Voz Populi, hablando de las saunas gays, ¿no? De los prostíbulos, y yo fue un tema que lo propuse al jefe, a Ildefonso Olmedo. Le dije, creo que sería interesante meternos en una de las saunas gays. Hay una en la calle San Bernardo, había otra por la zona de Azca. Hice un recorrido por la zona y dije, yo creo que es factible. Yo en ese momento ya era tertuliano de alguna televisión, estaba contigo en Espejo Público y tal, y es cierto, tenía que ir con gafas, discreto y siempre con el miedo a que te reconociesen, porque eran saunas de baja estofa, ¿no? Eran antros, pues sin mucha higiene, sin mucha climatización, que daban bastante asco, y que donde va un tipo de gente pues que yo creo que no ve ni televisión, escoria social, que se dedican a prostituirse o a beneficiarse de los favores sexuales de gente presionada, tanto prostitutas como chaperos, como putos, ¿no? Como le llaman, ¿no? Prostitutos, ¿no? ¿Tú fuiste a la de la calle San Bernardo? ¿Era la mayor de las que tenía o no? En San Bernardo no era la mayor de las que tenía. El imperio del padre de Begoña Gómez, que luego, cuando Pedro Sánchez empieza a postularse para la Secretaría General, lo delega en sus hermanos, cede, porque me cuentan que Pedro Sánchez se lo dice a su suegro, que obviamente iba a salir este tema y que había que quitarse de en medio. Era un negocio de explotación sexual donde llegó a tener hasta más de 15 locales en Madrid, también Toledo, y la más grande estaba, creo recordar, por la zona de Azca. También había otra en Malasaña, pero en el momento que yo voy a hacer el reportaje, la que tenía en funcionamiento, sobre todo, era la de San Bernardo, y dicen que el suegro de Sánchez seguía teledirigiéndola, aunque por una pequeña enfermedad que tenía, pues ya iba realmente poco. Y hay que recordar que en esa sauna gay de San Bernardo estaba, según testimonios de la madame, según testimonios de chicos que trabajaban allí, de prostitutas, trabajaba Begoña Gómez, es decir, como contable. Es decir, era la persona que encargaba los pedidos, los proveedores, que hacía las cuentas, que sabía que allí se manejaba dinero negro, que había tráfico de droga, no por parte del local, sino por parte de la gente de seguridad y tal, pero se toleraba por parte del local, y sobre todo se toleraban unas condiciones ínfimas de salubridad, sin respeto a los derechos humanos, los derechos laborales, a esos derechos laborales que nos exigen a los empresarios cumplir, ¿no? Ahora el gobierno de Sánchez con persecuciones, pues ellos no cumplían ninguno, y allí iba gente, pues gays conocidos. Hace unos años, yo cuando voy ya estaba en la peor etapa de esas saunas gays. Es cierto, en ese local hubo unos años donde también había prostitutas. Pude hablar con la madame, que ya estaba retirada, que vivía en un pueblecito de Málaga, y me contó la historia de cuando esa sauna era lo más de lo más. Pero cuando yo entro ahí, estaba en sus peores años, con las paredes desconchadas, con lleno de humedad, lleno de hongos, y la verdad que daba bastante asco. Y yo, como me hice pasar por un cliente más, me desnudé, me puse una toallita, y con una pequeña cámara pude tomar algunas imágenes, ¿no? Con miedo, porque se acercaban
a mí, a algunos chicos rumanos, creo recordar, a pedir, a ofrecerme favores sexuales, 15 euros, una felación, Ya, o sexo por siempre a 50 euros. cambio de dinero. Sí, Tú sí, sí, sí. demuestras que la prostitución era lo habitual ahí dentro, Sí. ahí había negocio. Ahí había negocio, eran chicos en situación irregular, en situación ilegal la mayoría y clientes pues, de todo perfil. O sea, no estaba muy llena cuando yo fui, recuerdo que era un día muy lluvioso, ahí, un día bastante gris, y había tres clientes y había bastantes chaperos controlando bueno, el negocio y ahí todo era un intercambio de favores sexuales previo pago. Obviamente, lo único que te pedían, lo único que podías pagar con tarjeta allí era una bebida en el bar y yo lo hice, quiero recordar, para quedarme con el ticket de ver la empresa y ahí pude averiguar todo el entramado societario de los Sabiniano Gómez, sus hermanos, y que era, vamos, y que cuentan que ese imperio sexual en B, ¿no? Y donde se traficaba también con droga y donde había escándalos de todo tipo, denuncias policiales, encarcelamiento de algún familiar de Sánchez, pues acaba, incluso hubo un accidente muy grave que salió en los periódicos de Madrid y ahí tenían también, me contaban, los responsables puntados a la policía. E invitaban a la policía a favores sexuales, en las distintas saunas y prostíbulos gays y también prostíbulos para heterosexuales, pues invitaban a los policías a cambio de que no les cerrasen el local, de que les permitiesen abrir hasta altas horas de la madrugada, y las chicas trabajaban, me contaban del orden, y los chicos, pues más de 15 horas al día, ¿no? En unas situaciones bastante complicadas y sorprendiendo, ¿no? Que sea el dueño de esa sauna o que fuese el dueño, el suegro, ¿no? De la persona que quiso abolir la prostitución en España, que por eso me dio por hacer también este reportaje. Qué curioso que el partido que quiera abolir la prostitución, el líder ha llegado o se ha beneficiado económicamente porque dicen que la casa de Pozuelo, pues Begoña Gómez consiguió, ¿no? Ese dinero gracias a su padre, y al padre no se le conoce más allá de algún pelotazo inmobiliario, pues no se le conoce a otros negocios, los negocios de explotación sexual. Pues curioso cómo se han beneficiado, ¿no? De esa lacra que quieren erradicar ellos, ¿no? Que la prostitución forzada, ¿no? Bueno, la vivienda de Pozuelo, que es donde vivían Exacto. antes de ir a Moncloa, la regaló don Sabiniano a Begoña y se pagó con dinero de las saunas. ¿Tú viste droga entre los clientes? Yo, la verdad, que cuando yo estuve, no. O sea, la verdad, lo que vi son favores sexuales. Lo que me cuentan que había drogas eran los chicos que trabajan ahí, el personal de seguridad, la madame que ya estaba retirada, decía que allí, como en cualquier prostíbulo, pues llegan clientes Es que muy quieren habitual. cocaína, que quieren porros. Y hay tráfico de drogas, es obvio. Yo ahí ya te digo, no tengo la prueba para acusar directamente a la familia de Begoña Gómez de estar detrás del negocio de esa droga, pero sí lo consentían, sí lo toleraban. Es un negocio que normalmente eran los porteros los que controlaban, ¿no? Y las propias chicas para el consumo menor. Pero bueno, las chicas las pagan muy mal, a los chicos los pagan muy mal y la verdad que sorprende, ¿no? Que el presidente de mi país, que en teoría va de líder o defensor de los progresistas, de los derechos laborales, de los derechos sindicales, pues haya surgido, ¿no? Económicamente algunas de sus propiedades con Begoña Gómez a través de un imperio sexual, ¿no? Sin Eso es duda. eso es Sabemos lo que que... Villarejo contaba que había colocado cámaras en alguna de las saunas de Sabiniano, con permiso de Sabiniano, para pillar a gente importante de cualquier color político, jueces, fiscales, en situaciones comprometidas. ¿Te consta que en la que tú entraste también lo hicieran? Ahí había cámaras de seguridad y entiendo que en ese tipo de lugares hay comisarios, ¿no? Como Villarejo, gente del CNI, que entiendo que tendrían acceso y lo utilizarían luego para chantajear a gente, para sacar información a cambio de callar otras. Ahí iba gente muy importante, decían que amigos de Marlaska, decían que altos cargos policiales, empresarios, había champán, había bebidas caras, insisto, en los mejores años, ¿no? Que no fueron los que yo estuve, que ya es Ujú. cuando Sabiniano se desprende o delega el negocio de sus hermanos, hay una batalla de poder ahí. Y él iba prácticamente por la mañana, pero Begoña Gómez era la que controlaba la caja de ese negocio y sabía que ahí se movía mucho dinero B y que porque es imposible pagar la prostitución con tarjeta de crédito porque muchos clientes obviamente no quieren dejar rastro y sí me consta que en ese tipo de, como el Hot en calle Génova, que en la calle del PP, pues sí que me consta que algunos de los chantajes
eran policías corruptos o gente que accedía a las cámaras y luego se iba al cliente y decía, oye, o me das 1 millón de pesetas o se lo digo a tu mujer, ¿no? O me das esta información o te expongo en los medios de comunicación. Entonces, siempre el negocio, como decía Villarejo, de las gargantas profundas, ¿no? Y de los fluidos vaginales siempre se ha movido lo peor de lo peor, mucho tráfico de información, muchas cámaras ocultas y bueno, y yo lo que viví es la degradación de uno de los últimos locales de Sabiniano Gómez, donde ellos hicieron mucho dinero y permitió, quién sabe, a Sánchez pagar incluso su primaria. ¿Por dónde sacó el dinero? ¿Quién le financió la campaña? Él, aparte de los amigos corruptos de Ábalos. O sea que es posible que las primarias, que es verdad que vale pasta, las pagara el dinero de las saunas, está por determinar. Pero a él no le gusta, él no soporta que habléis de esto, que hablemos de las saunas y de su pasado. El film para Recuerdo un día en el que tú te hartaste ante Patxi López y le dijiste esto en la sala de prensa. Sí, señor portavoz, me gustaría saber usted quién se cree para estar continuamente insultando y haciendo bullying desde esa tribuna sin respetar la libertad de prensa a un periodista de EDATV como Vito Quiles, que es un joven de 24 años, usted ya tiene cierta edad, que a diferencia de usted no vive del salario público, que tiene su carrera universitaria, a diferencia de usted, lo hace además, le insulta con el silencio cómplice de los periodistas de esta sala de prensa porque hacen las preguntas sobre los escándalos de corrupción que otros no se atreven a hacer. Me gustaría saber si le merece la pena perder su dignidad, le conozco desde tiempo del País Vasco y me parecía un político digno, por defender a un gobierno plagado de corrupción que le hace defender un pacto con aquellos que impulsaron, por ejemplo, el asesinato de su compañero Isaías Carrasco, que usted portaba... Lo has conseguido otra vez. Fue como recordarle que Vito Quiles, entre otros, tenía muchos más estudios que él, que nunca acabó una carrera, y eso fue magnífico. Ahí ya te marcaste para siempre, ya estabas sentenciado, ¿no? Básicamente, yo soy el jefe de Vito, he trabajado mucho, he confiado en una nueva generación de periodistas con mucho talento como Vito. Ahora hay chicos jóvenes que en la universidad pues no quieren ser los típicos periodistas adoctrinados por los profesores que no han pisado una redacción, que son súper progres. Y Vito ha sido víctima, como yo, de mobbing, o como está pasando con Bertrán, que le agrede a Antonio Maestre a las puertas del Congreso, y vemos como La Sexta, Antena 3, como todos los medios, Televisión Española, como el propio agresor violento, que era la segunda vez que agredía a Bertrán, que le ha tirado el micro de EDATV a Vito, vende la historia al revés. Y claro, decimos, pero sí es obvio que hay imágenes que ha sido Antonio Maestre, pero es que hay gente que está cegado por el sectarismo o que no tiene criterio, y el votante del sanchismo o es un tío que cobra del sanchismo, que es asesor o un militante sectario, o es un tipo que no le da para más, o es un tipo ilegal que Sánchez le está dando papel porque están regularizando por la puerta de atrás un montón de gente. Es decir, a este tío no le van a sacar ni con agua hirviendo. Javier, has hecho bien, dale un abrazo a Milei de nuestra parte, que le admiramos y ojalá algún día tengamos un Milei en España, nos hace mucha falta. Ojalá, porque él nos defendió, nos protegió, nos promovió, y para mí Argentina es un espacio de libertad, y cualquiera que quiera tener alguna duda argentina o que quiera colaborar o quiera defender la libertad, también en países de Hispanoamérica donde el comunismo lo han vivido, entonces se cree en el discurso de la batalla cultural, que es real, el discurso de ir contra la izquierda sin complejos. Pues en España nos queda mucho que aprender y la gente no se lo toma a broma. La gente no escuchamos suficientemente a los cubanos que han venido a España ni a los venezolanos, pero en Argentina la gente, como ha vivido la ruina, todo lo que venga de Milei, me pueden escribir a javiernegre@edatv.com y le explico cómo está funcionando en Argentina, y encantado de tener a más españoles por aquí, que somos pocos. El otro día estaba en una empresa española con el Santander, de 8.000 empleados que tiene Santander en Argentina, solo hay un español. No me digas. Nadie quiere venir a Argentina, pero ahora está cambiando. Seguro. Ya los chicos jóvenes están pidiendo venir. Claro. Así que un abrazo y gracias por defender la libertad. Un abrazo fuerte. Abrazo. Suerte, Javier. Un abrazo. Gracias. Castillón Confidencial.